Bienvenido. En este vídeo explicaremos en qué consiste la tarea número 1 de la semana 1 denominado Proyecto de Innovación en Moodle con el rol de docente. En este vídeo explicaremos cómo poder crear un sitio web de la plataforma Moodle en la dirección milaulas.com. Existe otra que es moodlecloud.com. Luego de crear nuestro sitio web, veremos cómo crear cuentas de usuario, veremos cómo crear uno o más cursos dentro de la plataforma Moodle. Luego explicaremos en qué consisten los recursos y las actividades que nos ofrece la plataforma Moodle y finalmente haremos una explicación en qué consiste la configuración del apartado general y la unidad temática 1 del curso que ustedes vayan a crear. Para esto ingresamos al navegador de nuestra preferencia y en el navegador ponemos milaulas.com y nos redireccionará a su sitio web principal. Una vez dentro del sitio web, nosotros debemos crear nuestro sitio poniendo un nombre de nuestra preferencia. Yo usaré JC Velarde. Ingresan el correo electrónico al cual les va a enviar los datos de autenticación para ingresar a este sitio web. Y de preferencia ustedes eligen el idioma que por defecto está en español. Bien, aceptamos los términos del sitio web y creamos nuestro sitio. Abrimos nuestro correo electrónico y en el correo electrónico debemos esperar unos minutos, a veces demora un poco. Una vez que nosotros encontramos el correo electrónico de milaulas.com, nos da la dirección web de nuestra plataforma, que llegaría a ser jcvelarde.milaulas.com, y ustedes van a ver que me da ya el nombre de usuario y la contraseña. Con estos datos nosotros podemos ingresar. Así que abrimos nuestro sitio web. Esta es la página principal del curso, nos da cierta publicidad y en la parte inferior nos va a mostrar la lista de los cursos. Como no tenemos ningún curso, pues está completamente vacío. Presionamos el botón de acceder que está en la parte superior derecha, ponemos el nombre de usuario que nos ha facilitado en el correo y la contraseña que nos ha dado en el correo. Ingresamos. Si los datos son correctos, vamos a poder estar dentro de la plataforma Moodle. El primer aspecto que debemos tener mucho cuidado es que el idioma sea el español. En caso de que estuviese configurado con inglés, en este momento tenemos que configurarlo a español. Bien, vamos a ingresar a la administración del sitio. Dentro de esta administración del sitio, nosotros podemos configurar el sitio, podemos crear cuentas de usuario, vamos a crear cursos, podemos configurar calificaciones, etc. Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar es crear cuentas de usuario. Para poder crear cuentas de usuario, nosotros ingresamos a la pestaña Usuarios y buscamos la opción que se llama Agregar un usuario. Llenamos los datos del usuario, usaré este nombre, usuario 1, el resto de los parámetros mantener en el estándar. La contraseña, vamos a obligar a poner una contraseña. Es recomendable que la contraseña tenga al menos 8 caracteres, al menos un dígito, al menos una mayúscula, al menos una minúscula, al menos un carácter especial no alfanumérico como el asterisco, el punto, el arroba, el numeral, perdón. Ponemos el nombre del usuario, el apellido del usuario, su correo electrónico del usuario, la ciudad donde se encuentra este usuario y el país, ¿no? El resto de los datos mantener en el estándar y finalmente ponemos el botón crear usuario. Ya tenemos nuestro primer usuario. Nosotros como administradores tenemos nuestra propia cuenta, pero acabamos de crear un nuevo usuario. Este procedimiento hay que realizar para 2 usuarios más. Presionamos el botón de agregar un usuario y repetimos exactamente los mismos pasos. Agregamos los datos del nuevo usuario, le pondré usuario número 2. Respetamos la contraseña con lo que habíamos indicado anteriormente. Ponemos el nombre del usuario, los apellidos del usuario, el correo electrónico del usuario, la ciudad donde se encuentra y el país. Y presionamos el botón de crear usuario. Este procedimiento realizamos una vez más. De esta manera podemos empezar a agregar la cantidad de usuarios que nosotros necesitemos. Bien, una vez que tengamos 3 cuentas de usuario, ahora regresamos a la administración del sitio y ahora aprenderemos a crear cursos dentro de esta plataforma Moodle. Para ello, vamos al apartado de cursos y dentro de cursos presionamos el botón de administrar cursos y categorías.
Dentro de este espacio tengo la primera columna que son para las categorías, por ahora dejamos en el estándar, y el segundo apartado son para crear los cursos. No tenemos ningún curso, así que presionamos el botón de crear nuevo curso. El nombre completo del curso es muy importante y acá ustedes tienen que hacer referencia al curso que vayan a elegir, que puede ser la materia de álgebra lineal, la materia de cálculo, puede ser la materia de geometría. Ustedes deciden el nombre del curso que hayan elegido. El nombre corto, una pequeña abreviación de este curso, y el resto de los datos les sugiero mantener en el estándar, por ahora no es muy importante. Y presionamos el botón de guardar y volver. Bien, ya tenemos nuestro primer curso creado que se llama álgebra lineal. Procedemos exactamente de la misma manera para poder crear la cantidad de cursos que nosotros necesitemos dentro de esta plataforma. Bien, ahora explicaremos cómo crear los diferentes recursos y actividades dentro de este curso. Bueno, ingresamos a la materia de álgebra lineal. En la parte inferior nos mostrará unos detalles del curso y presionamos el botón de Vista para poder ingresar al curso de álgebra lineal. Bien, recuerden que nosotros estamos con la cuenta de administradores. Nos aparecerá un tour, nosotros concluimos el tour. Si ustedes desean, pueden ver las diferentes alternativas que ofrece la plataforma. Bien, como podrán ver, este curso está completamente vacío, no tenemos absolutamente nada. Lo primero que vamos a hacer es agregar usuarios a este curso que se llama álgebra lineal. Para eso utilizamos el botón que está en la parte superior izquierda, que son participantes. Dentro de este espacio nos mostrará todos los participantes de este curso. No existe absolutamente ninguno, así que de los 3 usuarios que hemos creado, vamos a crear 2 como estudiante y 1 como profesor. Para eso presionamos el botón de la parte superior derecha, que es matricular usuarios. En el cuadro de texto de buscar, elegimos el nombre. Como tenemos simplemente 3 usuarios más en la cuenta de administrador, agarramos 2 de ellos, a Roberto como estudiante y a Jorge como estudiante, ¿sí? A los 2 los vamos a agregar con el rol de estudiante, matriculamos a los usuarios y nos aparecerá que esos 2 usuarios ya están con el rol de estudiante. Para poder agregar un usuario con el rol de profesor, volvemos a presionar el botón de matricular usuarios y antes de elegir a nuestros usuarios, cambiamos el rol. Tenemos el rol de estudiante, el rol de profesor sin permisos de edición, el rol de profesor y el rol de gestor. Bueno, elegimos profesor y buscamos en la lista el otro usuario, que sería Alejandra, y matriculamos al usuario. Bien, en este momento ya tenemos 3 usuarios, uno que está con el rol de profesor y otros 2 con el rol de estudiante. Bien, en la parte superior ingresamos a nuestro curso que es 2020 AL, ese es el nombre corto que le hemos dado a nuestro curso. En este apartado ahora empezaremos a configurar con diferentes recursos y actividades. Y para crear todos estos recursos y actividades, debemos activar la edición. Para ello, en la parte superior derecha de este curso, nosotros elegimos activar edición. Notarán una diferencia, no solamente ahora tenemos la opción de vista, sino que también podemos configurar absolutamente todo el curso. Notarán que hay apartados, este es el apartado general, tengo el apartado del tema o capítulo 1, el apartado del tema o capítulo 2 y así sucesivamente. En cualquier momento estos apartados se pueden ir agregando más apartados o también podríamos eliminar estos apartados. Vamos a explicar en qué consisten las actividades y los recursos. No interesa en cuál de estos apartados se encuentren, en la parte derecha de ese apartado ustedes tienen esta opción que es añade una actividad o un recurso. En el cuadro de diálogo, lo primero que me muestra son las actividades y ustedes recordarán las actividades de base de datos, actividades de consulta, de cuestionario, de foros, de tareas, etc. Aquí están las diferentes actividades que se puede crear en el Moodle. Y luego están los recursos. Empezaremos con los recursos. Los recursos son de diferente tipo. Archivos, que pueden ser archivos de Word, PDF, archivos de sonido, etc.
Pueden también crear carpetas, pueden crear etiquetas, que simplemente es para mostrar información, pueden crear páginas como un recurso y direcciones URL. Bueno, empezaremos con un archivo. Presionamos el botón de agregar y la configuración que me va a mostrar es similar casi al resto de los diferentes recursos. En este caso estamos queriendo agregar un recurso denominado archivo. Este es el título del recurso que nosotros vamos a crear. En este apartado nosotros tenemos que agregar el archivo que vamos a mostrar a nuestros estudiantes. Para eso podemos presionar el botón de agregar, pero un aspecto más fácil es abrir el explorador de archivos de Windows y en el explorador buscar el archivo que vamos a compartir. Agarraré uno de ellos y arrastramos simplemente a este espacio. Dependiendo del tamaño del archivo, esto va a demorar unos segundos para que suba a la plataforma Moodle. Una vez que haya concluido de subir el archivo, acá nos mostrará el tipo de archivo. Si es un archivo de Word, un archivo de Excel, un archivo PDF, un archivo de imagen, etc. Y una vez que ya logremos ver el archivo, presionamos el botón de guardar cambios y regresar al curso. Bien, ya tenemos agregado nuestro primer recurso y así podríamos agregar archivos de Word, archivos de Excel, archivos de imagen, archivos de video, cualquier tipo de archivo. Vamos a explicar en qué consiste una carpeta. Para eso vamos nuevamente a los recursos y la carpeta me permite crear, igual que en el explorador de archivos, una carpeta y dentro de esa carpeta podemos tener diferentes archivos. El nombre de la carpeta que le vamos a poner es dependiendo del material que haya dentro. Y en este otro apartado de contenido le agregamos todos los archivos. Como es una carpeta, en este espacio me permite subir cualquier cantidad de archivos. También se puede crear subcarpetas con este otro botón. Abrimos el explorador de archivos, buscamos los recursos que vayamos a compartir. Yo voy a agarrar dos recursos, dos libros y simplemente se arrastra este espacio y dependiendo del tamaño del archivo va a empezar a subir. Una vez que logramos ver nuestros recursos, presionamos el botón de guardar. Bien, vamos a continuar, vamos a ver ahora la configuración de una etiqueta. ¿Para qué sirven las etiquetas? Es para mostrar información a los estudiantes, un ejemplo, una práctica. Bien, ahora vamos a agregar otro tipo de recurso, una etiqueta. ¿Para qué sirve una etiqueta? Esta etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en la página del curso y esto le permitirá al profesor mostrar información a los estudiantes. El único apartado que nosotros debemos utilizar es este de acá, no necesitamos ningún título y acá nosotros podemos agregar la información que queremos dar a los estudiantes. Una vez que pongamos el mensaje para el estudiante, nosotros podemos hacer uso de su editor de texto que realmente es muy interesante. Con este botón podemos ampliar las opciones que nos ofrece el editor de texto de Moodle. Se puede contraer o se puede expandir, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar un determinado texto, alinearlo a la izquierda, a la derecha, al centro, podemos ampliar el tamaño de la letra, superíndices, subíndices, nos da ciertas particularidades, ¿no? Bien, no solamente podemos agregar texto, sino que también en este mismo espacio nosotros podemos agregar imágenes de nuestra computadora. Nosotros vamos a examinar el repositorio y vamos a direccionar a nuestra computadora. Para ello le decimos subir un archivo. Con este botón seleccionamos el archivo. Nos mostrará el cuadro de diálogo para abrir imágenes. En este caso voy a usar la carpeta de imágenes. Seleccionamos una y le ponemos abrir. Nuevamente subir este archivo. Esperamos unos segundos. Nos dice de qué tamaño es el archivo. No queremos una descripción y presionamos el botón de guardar imagen. Y ya tenemos una imagen en nuestra etiqueta. Las imágenes no solamente pueden ser del archivo, sino también podemos agregar imágenes que están en la web, como por ejemplo, vamos a regresar nuevamente a insertar una imagen y en vez de buscar en nuestra computadora, nosotros acá vamos a poner la dirección URL de un archivo de imagen. Para eso ingresamos a Google, voy a poner una imagen de una oficina, vamos al apartado de imágenes, ingresamos a la imagen, clic derecho, abrir la imagen en una nueva pestaña. Esta es la dirección web que yo le voy a copiar, control C,
regresamos a la plataforma Moodle y donde dice dirección URL, pegamos. Presionamos el botón de tabulador, esperamos a que se cargue, la descripción no es necesaria y le ponemos guardar imagen. Además, el editor de texto no solamente me permite agregar imágenes, sino que también me permite agregar videos. Existen muchas alternativas para agregar videos, la que voy a explicar es una de las muchas alternativas. Voy a ingresar a YouTube y en YouTube podemos elegir o buscar el video de nuestra preferencia y acá tengo diferentes videos que hablan sobre Camtasia. Ingresamos a una de ellas y para poder insertar este video en la plataforma Moodle, presionamos el botón de compartir y luego elegimos esta opción que se llama insertar. Esto nos permitirá poner el código para poder incrustar dentro de la plataforma Moodle. Este es el código, simplemente presionamos el botón de copiar. Este entorno va a cambiar levemente en función al navegador que utilicen. En este momento estoy utilizando el Google Chrome, por tanto me muestra de esta manera. En Mozilla va a ser diferente. Bueno, cerramos este espacio y regresamos a la plataforma Moodle. Ahora, para poder agregar ese código fuente, presionamos este botón que está en la parte derecha, que es el editor de código HTML, presionamos una vez y lo que nos muestra es simplemente puro código. Bien, me voy al final y presionamos Enter y Control V chica. Ahí está, estamos agregando esto que estoy remarcando, es el código para mostrar ese video. Volvemos a presionar este botón de HTML y podremos ver debajo ya incrustado el código del video. Bien, para probar voy a guardar los cambios y podremos ver tanto el mensaje que le estamos mandando a nuestros estudiantes, vamos a poder ver las imágenes que hemos incrustado y también el video incrustado del YouTube. Bien, continuamos. Vamos a ver otro tipo de recursos. El recurso URL, por ejemplo, me permite incrustar direcciones web para que el estudiante directamente ingrese a ese sitio. Para ello agregamos un nombre corto del sitio web y la dirección URL externa. Bien, vamos a dar un enlace a un sitio web donde me permita aprender Photoshop, por ejemplo. Para eso en el internet nosotros podemos buscar diferentes sitios. Y esta es la página principal del sitio para que me puedan enseñar el curso de Photoshop. Bien, el que nos interesa es esta dirección web que está en la parte superior derecha. Presionamos Control C, regresamos a la plataforma y donde dice URL externa, presionamos Control V chic. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la apariencia. Y en este espacio de apariencia nosotros debemos seleccionar que se abra en una nueva ventana. Presionamos el botón de guardar cambios y regresar al curso y ya tenemos incrustado el recurso URL o un enlace a un sitio web, ¿sí? Si nosotros presionamos este enlace, nos va a abrir una nueva ventana y nos mostrará directamente el sitio web. Ahora agregaremos un último recurso que va a ser página. Para eso regresamos al apartado de recursos y elegimos página. Este recurso nos permite crear una página web, pero que está dentro de la plataforma Moodle. Para ello rellenamos dos espacios. En el nombre ponemos un título, plan global de una materia, y en el contenido es la información que nosotros vamos a mostrar a nuestros estudiantes. Acá puede venir cualquier tipo de información, puede venir texto, puede venir imágenes, pueden ver videos, tal cual como explicamos en el apartado anterior de la etiqueta. Bien, una vez que tienen la página con la información, simplemente presionan el botón de guardar cambios y regresar al curso. Bien, con esto ya hemos concluido la parte de recursos. Ahora aprenderemos a crear las actividades. Para eso haré uso de este otro apartado, que es el tema número 2. Hacemos clic en añade una actividad o un recurso y acá tenemos diferentes actividades. Bueno, vamos a ingresar de todas estas actividades la actividad de foro. Para eso presionamos el botón de agregar y simplemente le ponemos el título del foro y el enunciado de qué es lo que tiene que hacer el estudiante. Una vez que ya está nuestra descripción, el siguiente aspecto que debemos tomar en cuenta es el tipo de foro. Inicialmente les sugiero usar el foro que se llama debate sencillo, es el más simple de utilizar, pero es posible usar otros tipos de foro.
eligen debate sencillo para esta actividad y simplemente presionamos el botón de guardar cambios y regresar al curso y habremos creado nuestra primera actividad denominada foro. Volvemos a presionar el enlace añade una actividad y ahora vamos a crear una actividad denominada glosario. El glosario es similar a hacer una especie de diccionario. Para ello también anotamos el título del glosario y el tipo de glosario. Nuestro enunciado será términos relacionados con las TIC, es como crear un diccionario relacionado a las TIC, y en la descripción tenemos que indicar a los estudiantes qué es lo que deben realizar, ¿no? En este caso deben leer el material de lectura base y elegir un término que no conoce y buscar su descripción o definición en el internet. Debe agregar al menos, dice, 3 términos. Bien, presionamos el botón de guardar cambios y mostrar, en este caso mostrar para que nosotros podamos ver la forma como se ha de visualizar para los estudiantes este glosario. Es un diccionario que la primera vez no tendrá ninguna definición, pero para que los estudiantes puedan agregar una definición deben presionar el botón de añadir entrada. Para los estudiantes se les va a habilitar estos dos apartados que son primordiales, el concepto y la definición. Por ejemplo, el concepto va a ser ENTIC y en este concepto es recomendable que haya una sola palabra, máximo 2, pero el docente puede definir más criterios. Y la definición, que es esta palabra. Bien, presionamos el botón de guardar cambios y ya tendremos nuestra primera definición en nuestro diccionario. Regresamos a la página principal del curso. Ahora crearemos otro tipo de actividad que sería tarea. Presionamos el botón de añade una actividad y buscamos tarea. Para eso es importante el título de la tarea y la descripción. En nuestro ejemplo pondremos tarea informe de un proyecto innovador y en la descripción le indicamos al estudiante qué es lo que debe realizar en esta tarea. Debemos tratar de ser lo más explícito posible y en caso de que requiera mayor explicación, es posible entregar al estudiante un archivo donde haya la mayor explicación. Para eso abrimos nuestro explorador de archivos y buscamos la descripción en formato PDF o en formato Word, donde explica qué es lo que el estudiante debe realizar para completar esta tarea. Podemos configurar las fechas de entrega, que por ahora les sugiero mantener en el estándar, que por defecto me da una semana. Por ahora les sugiero mantener este estándar. En el tipo de entrega, por defecto siempre es archivos y nosotros podemos indicar cuántos archivos puede entregar el estudiante, 1, 2 o más archivos. La capacidad máxima les sugiero dejar en el estándar porque es la capacidad máxima que se puede permitir para este tipo de tareas. Y el resto de las actividades, el resto de las opciones mantenemos en el estándar. Ponemos guardar cambios y regresar al curso. Bien, ahora vamos a crear nuestra actividad de cuestionario, pero antes de crear nuestro cuestionario vamos a crear nuestro banco de preguntas. Para ello, en la parte superior derecha, al lado del título de nuestro curso, vamos a elegir el que se llama aún más opciones. Nuestro banco de preguntas está en aún más. Esperamos unos momentos y en el nuevo cuadro de diálogo, donde está administración del curso, en la parte inferior nos da el banco de preguntas. Tengo la opción de preguntas, la opción de categoría, se puede importar preguntas, se puede exportar preguntas. Entraremos primero a categorías. Una vez que tenemos el título de nuestra categoría, presionamos el botón de añadir categoría. Y de esta manera nosotros podemos agregar las diferentes categorías, como por ejemplo para el capítulo 2, capítulo 3, etc. Y dentro de cada capítulo podemos tener subcategorías. Para tener una subcategoría dentro de capítulo número 1, lo que tenemos que hacer es elegir la categoría padre, capítulo número 1, matrices, y poner el título que corresponde. Luego presionamos el botón de añadir categoría. Como podrán observar, dentro del capítulo 1 ya tengo una subcategoría y de esta manera podremos ir creando subcategorías los niveles que nosotros necesitemos. Como pueden observar, tenemos diferentes categorías y subcategorías y todas estas se pueden personalizar. Bien, ahora empezamos a crear nuestras preguntas. Vamos a la pestaña de preguntas y nosotros debemos elegir la categoría, cualquiera de estas.
Bien, dentro de esta categoría podemos crear cualquier cantidad de preguntas. Hay las preguntas de opción múltiple, de falso verdadero, de emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica, de ensayo, de arrastrar y soltar. Hay una infinidad de opciones para crear preguntas. Vamos a empezar con la opción múltiple. Presionamos el botón de agregar. Y estos dos parámetros son los importantes, los que están remarcando de color rojo. El nombre de la pregunta es una pregunta que solamente le permite ver al docente. Esto no va a ver el estudiante. Les sugiero poner una numeración, como por ejemplo la pregunta 1, luego la pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, etc. El que sí va a ver el estudiante es el enunciado de la pregunta. Y en este ejemplo voy a poner que el estudiante indique cuál es la capital de Bolivia. Bien, como estamos en una pregunta de opción múltiple, la puntuación le sugiero mantener en el estándar, no necesitamos cambiar ahora. Esta me permite elegir si la respuesta va a ser una sola respuesta o se permite varias respuestas. En este caso le pondré una sola respuesta. Les sugiero que numerar las elecciones no las numeren, simplemente las pongan sin numeración. Y donde dice respuesta, nosotros tenemos que ir indicando las alternativas de las respuestas que el estudiante va a tener. Sucre, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, etc. Bueno, de todas estas, nosotros tenemos que indicar cuál es la correcta. Para eso utilizamos calificación y le ponemos el 100% a la respuesta correcta. El resto de las opciones en calificación debe decir ninguna. En caso de que quisiéramos mostrar una retroalimentación al estudiante, podemos hacer uso de este espacio y tenemos por defecto 5 opciones. Si nosotros requerimos más opciones, pues agregamos con este botón nuevos espacios y luego presionamos el botón de guardar cambio. Ya tenemos nuestra primera pregunta y es recomendable que nosotros podamos verificar si nuestra pregunta es correcta. Para eso utilizamos este botón que es la vista previa y nos mostrará de esta manera la pregunta y las alternativas de las respuestas. Les había indicado que no es recomendable numerar, sino que automáticamente ya me da estas opciones. Si ustedes quieren verificar cuál es la respuesta correcta, deben presionar esto. Es recomendable que ustedes verifiquen cuál es la respuesta correcta. El resto de los botones me permite, ¿qué cosas? Me permite gestionar con marcas, me permite modificar la pregunta, me permite duplicar la pregunta, ya conocemos la vista previa, y me permite eliminar esta pregunta. Bien, ahora vamos a crear una nueva pregunta, vamos a crear una pregunta de opción múltiple, pero ahora le vamos a dar con diferentes respuestas. El enunciado de la siguiente lista de aplicaciones indique cuáles corresponda a navegadores web. En este caso vamos a elegir la opción de varias respuestas. La puntuación por defecto sugiero mantener en el estándar, que es 1. También les sugiero no tener numeración, le ponemos sin numeración y por defecto también va a estar esta alternativa que es barajar las respuestas. Bien, acá está una lista de aplicaciones, pues en este caso el Google Chrome es un navegador web, también Mozilla Firefox, también esta aplicación Opera, son navegadores web. En cambio, estos otros como el explorador de archivos de Windows, esta que es Camtasia Studio o algunas más pueden que no sean navegadores. Por tanto, cuando tengo una opción múltiple de varias respuestas, si son 3 las respuestas, ustedes tienen que agregar a cada una de ellas, en este caso el 33.3%, a Mozilla Firefox 33.3% y a Opera 33.33%. La suma de estos me tiene que dar el 100%. Si fuese solamente 2 preguntas las respuestas correctas, a cada uno tendríamos que darle 50%. Presionamos el botón de guardar cambios. Y ya tenemos una segunda pregunta que también es de opción múltiple. Bien, ahora crearemos una pregunta de falso verdadero. De la misma manera procedemos como en el caso anterior. El nombre de la pregunta, P003, y el enunciado, que es el aspecto más importante para el estudiante. En este caso la pregunta va a ser: didáctica se define como ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general.
Bueno, nosotros debemos basarnos en un documento y según este documento, pues la respuesta correcta sí es verdadero. Nosotros elegimos cuál es la respuesta correcta, o es verdadero o es falso. Bien, no necesitamos agregar ninguna otra opción más. La puntuación por defecto que se mantenga en 1 y presionamos el botón de guardar cambios. Bien, ya tenemos una tercera pregunta de falso o verdadero. Presionamos el botón de vista previa para poder verificar la pregunta y el enunciado y rellenar la respuesta correcta. Bien, ahora crearemos una pregunta de emparejamiento. Para poder crear esta pregunta de emparejamiento, llenamos los datos. En base a sus conocimientos sobre triángulos, relacione los siguientes conceptos. La puntuación, mantener en el estándar 1. Aquí vienen nuestras opciones. La pregunta, triángulo isósceles, nuestra respuesta correcta, dos lados iguales, uno diferente. Segunda pregunta, triángulo equilátero, tres lados iguales, la respuesta correcta. Y la pregunta 3, triángulo escaleno, y la respuesta correcta, todos los lados diferentes. Si requerimos más opciones, pues presionamos este botón de agregar un conjunto de espacios en blanco. Una vez terminado, presionamos el botón de guardar cambios. Y ya tenemos una pregunta de emparejamiento. Revisamos la pregunta, presionamos el botón de vista previa, nos muestra de esta manera y para verificar que son las correctas, pues presionamos el botón de rellenar las respuestas correctas. Bien, crearemos otra pregunta que será la pregunta de respuesta corta. Llenamos los datos. El triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados se denomina. La puntuación por defecto mantenemos en 1 y esto es muy importante en las respuestas cortas. La respuesta que vaya a dar el estudiante, nosotros debemos configurar si va a ser igual las mayúsculas que las minúsculas o si van a ser las mayúsculas y minúsculas diferentes. Aquí está la respuesta correcta y la calificación. Acá sí debo darle el 100% de calificación. En caso de que ponga la respuesta rectángulo, pero sin acento, que aún así sigue siendo la respuesta correcta, nosotros podríamos darle una calificación de 70% o 50%, ¿no? Pero lo que importa es esta de acá del rectángulo. Bien, presionamos el botón de guardar cambios. Por último, vamos a crear una pregunta numérica que es similar a la anterior, pero la respuesta, como indica el nombre, es un número. Llenamos los datos. El área del triángulo rectángulo de base 8 y altura 5 es, en este caso, nuestra respuesta correcta, si nosotros vemos el enunciado, el área de un triángulo rectángulo de base 8 y altura 5, 8 por 5, 40, dividido entre 2, 20. La respuesta correcta, 20. El error significa, si le ponemos 1, significa que si el estudiante acá va a poner 19 o va a poner 21, le va a aceptar como una respuesta correcta. Si le ponemos 0.5, la respuesta correcta puede ser 19.5 hasta 20.5. Entonces la mantiene como una respuesta correcta. Y la calificación le tenemos que poner el 100%. Aceptamos los cambios y ya tenemos nuestra respuesta numérica. Es un tanto diferente a la respuesta corta en el sentido de que la respuesta que vayamos a poner acá debe ser un número. Verificamos la respuesta. Bien, una vez completado nuestro banco de preguntas, ahora sí vamos a crear nuestro cuestionario. Para eso regresamos a la página principal de nuestro curso y en el apartado de nuestras actividades vamos a crear ahora un cuestionario. Aquí tenemos el nombre del cuestionario, repaso del capítulo 1, una pequeña descripción para que el estudiante pueda saber en qué consiste el repaso. Luego, temporización. Acá es muy importante, nosotros como profesores debemos definir cuándo se va a abrir este cuestionario y cuándo se ha de cerrar este cuestionario. Es importante dependiendo de las actividades que tengamos con nuestros estudiantes. Esto se puede modificar. Si desactivamos, este cuestionario va a estar habilitado todo el tiempo. El otro aspecto, nosotros vamos a habilitar la duración del cuestionario. Una vez que el estudiante presione iniciar el cuestionario, ¿qué tiempo va a tener para responder todas las preguntas? Pueden estar en minutos, pueden estar en horas, inclusive días o semanas.
Bien, el otro aspecto es que se recomienda que mantengan este estándar que automáticamente se ha de enviar las respuestas. En el caso de que concluya los 20 minutos, todas las respuestas que estén seleccionadas automáticamente se envían. Bien, el otro aspecto que es importante, la calificación, los intentos que los estudiantes van a tener en realizar este cuestionario. Puede ser un intento, 2 intentos o más intentos. En el caso de que ustedes tengan un solo intento, obviamente es la nota que se saquen, pero en caso de que ustedes elijan 3 intentos, ustedes tienen la alternativa de elegir cómo van a calificar: la calificación más alta, el promedio de calificaciones, el primer intento, el último intento, ¿no? Bien, en este caso le pongo calificación más alta. Y por último, el esquema. En este caso, ustedes tienen que definir si el cuestionario se ha de ver cada pregunta en una sola página, o pueden elegir nunca, que significa que todas las preguntas han de ser vistas en una sola página. El resto de la configuración les sugiero mantener en estándar. Si es que alguno conoce y quiere profundizar sus conocimientos, estaré presto a sus comentarios. Bien, guardamos los cambios. Ya tenemos configurado nuestro cuestionario, pero dentro de este cuestionario no tenemos nuestras preguntas. Por tanto, ingresamos al cuestionario y en el cuestionario vamos a presionar este botón que se llama editar el cuestionario, y en la parte derecha nosotros tenemos la opción de agregar nuestro banco de preguntas. Podemos crear una nueva pregunta en este espacio y podemos sacar del banco de preguntas y también una pregunta aleatoria del banco de preguntas. Bien, en este caso voy a agregar del banco de preguntas. Nosotros podemos elegir la categoría, tenemos muchas categorías. En este caso nosotros hemos trabajado en la categoría que es capítulo 1 matrices, y acá están todas nuestras preguntas del banco de preguntas. Podemos elegir absolutamente todas las preguntas o podemos elegir simplemente algunas. Bien, en este caso voy a elegir todas las preguntas y le ponemos añadir al cuestionario. Bien, aquí están las preguntas. Esto significa que cada pregunta se ha de ver en una sola página, así que tengo 6 páginas para mostrar las preguntas. Si ustedes eliminan este detalle, significa que las dos preguntas se van a ver en una sola página. Si vuelven a hacer el clic acá, ya se está separando que cada pregunta va a ser en una página diferente. Ustedes tienen la opción de visualizar en qué consiste esa pregunta y si es necesario eliminar la pregunta. Adicionalmente, cada pregunta tiene una ponderación que les sugiero en el estándar mantener el 1. Ya en otro momento ustedes verán que esta configuración se puede modificar. Y por último, ustedes tienen que indicar la calificación máxima de este cuestionario: 1 punto, 5 puntos, 10 puntos. En este caso mantengo los 10 puntos y ya estoy listo con el cuestionario. Regreso a la página principal del curso y con esto ya tenemos configurado nuestros recursos y nuestras actividades. Bien, para concluir, ustedes tienen que configurar tanto el apartado general como la unidad 1 de la siguiente manera. En el documento se les está facilitando una plantilla, una estructura de un aula virtual, en este caso de la EMI, donde en el apartado general tiene esta característica y cada unidad temática esta otra característica. Bien, ¿qué significa eso? Que ustedes deben configurar el curso que han creado. En el apartado general tienen que poner una imagen donde esté el título de la materia que han elegido, el nombre del docente y algunas características particulares del curso. Deben poner imágenes como ustedes crean conveniente. También deben tener estos enlaces que indica en ese documento. Este sería la configuración del apartado general. Y el apartado del capítulo 1 o la unidad temática 1, pues tiene que tener igual un logotipo. Si ustedes logran poner una secuencia de actividades, también es valorado. Y luego van a estar los recursos, que pueden ser libros, documentos, ejercicios propuestos, etc. Y las diferentes actividades, que son la actividad de foro, la actividad de glosario, la actividad de tarea y la actividad de cuestionario. Bien, una vez que ustedes tienen toda esta información, pues tienen que abrir un documento en blanco, en Word. En la parte superior, en el encabezado, por favor, me ponen su nombre completo. Y debajo directamente la dirección web que ustedes han creado. En este caso, en el caso mío, jcvelarde.milaulas.com.
la contraseña que ustedes tienen para ingresar a este sitio web, que esa contraseña debe estar en el correo electrónico donde les han mandado a ustedes, y si han modificado esa contraseña, pues necesito esa contraseña. Luego me tienen que capturar la imagen de la unidad temática 1, una vez que su curso ya esté creado, como por ejemplo este de acá. Capturan. Bueno, yo utilizo el Windows 10 y en el Windows 10 tengo una herramienta que se llama Recortes. Con este programita yo puedo recortar el apartado general. Copio esta imagen y lo pegamos al Word en este espacio. Bien, ya tengo la imagen del apartado general. Ahora vamos a copiar la imagen de la unidad temática 1. Igual con el programita de Recortes, presionamos el botón de nuevo y volvemos a capturar todo este apartado. Copiamos con el botón de copiar, regresamos al Word y pegamos la imagen en el apartado de la unidad temática 1. Bien, luego necesitamos el banco de preguntas, así que ustedes tienen que ingresar a su curso. En la parte superior derecha, ustedes tienen aún más y dentro de esta opción se van al banco de preguntas. En el banco de preguntas, aquí tienen ustedes las diferentes categorías. Simplemente necesito las preguntas que ustedes han creado, nuevamente con el programita de recortes. Van a recortar este apartado de sus preguntas. Nuevamente le decimos copiar y nos vamos a Word y pegamos. Finalmente necesito los usuarios que ustedes han creado. Para eso regresamos a nuestro curso y regresamos al apartado, a la página principal del curso. En este caso es este 2020 AL. Y en el panel de la izquierda buscamos administración del sitio. Dentro de administración del sitio nos vamos al apartado de usuarios, examinar lista de usuarios. Acá nosotros vamos a poder visualizar todos los usuarios que tiene creado en esta plataforma. Volvemos al programita de recortes y creamos una nueva imagen. Seleccionamos todo esto, volvemos a presionar el botón de copiar y regresamos al archivo de Word y pegamos acá la imagen de los usuarios que hemos creado. Bien, este archivo de Word ustedes tienen que grabar y subir a la plataforma. Muchas gracias.